Ahora, como último paso en la presentación de los resultados, vamos a concentrarnos en los resultados para elementos bidimensionales o mapas. Estos los encontramos en el layout de resultados bajo resultados para mapas, donde veremos el cuadro de diálogo para este tipo de elementos bidimensionales. Antes de plotear cualquiera de los factores o magnitudes que tenemos a nuestra disposición, me gustaría que fuéramos a la ficha de parámetros y podemos notar acá que él va a plotear las tensiones en el caso especial de los elementos bidimensionales, tomando en cuenta su parte superior, de medio, inferior, máximos o mínimos. Claro, esto no era necesario especificarlos para el caso de elementos unidimensionales como vigas y columnas, pero para el caso de paneles que tienen un espesor determinado, deberíamos utilizarlo según lo exijan las necesidades del proceso de cálculo. Yo por ahora voy a utilizar que plotee seleccionando las tensiones máximas en cada uno de esos elementos. ¿Ok? Y me voy a ir a detallados y voy a plotear, digamos, las tensiones en la dirección X. Entonces, al aplicarlo, él mostrará esas tensiones en la dirección de X. ¿Ok? También podríamos hacerlo en la dirección Y o XY, que es un factor de cortante. Entonces, al aplicarlo, esto es una magnitud cortante, podremos observar que realmente se produce aquí una tensión cortante cuando hay un cambio de sección de este muro. ¿Ok? Así como en los bordes, donde esperaríamos que se produjera la cortante. Pero si yo vuelvo aquí a parámetros y en vez de poner máximo pongo superior, noten que en vez de ser 60 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, puede cambiar. ¿Ok? Y está 66, fíjense que los inferiores cambiaron. Si tomo el del medio, entonces ni siquiera es 66 al máximo, sino 22. ¿Ok? Entonces es bueno tomar en cuenta que la selección para las tensiones debe estar de acuerdo a lo que nosotros queramos ver dentro de ese elemento, de repente su parte superior o inferior, lo que más nos interesa. Volvamos entonces a fichas detallados. Ya hemos visto que podemos plotear este tipo de tensiones, pero inclusive podemos ver los desplazamientos, sea en U o en W o en X o en Y. Y al aplicarlo, entonces veremos cómo se desplaza en sentido X estas losas. Mayor desplazamiento en X está acá en el medio. Y también podemos ver cómo se desplaza en Y. Tenemos varias opciones para estudiar el desplazamiento de la estructura. También podemos utilizar el caso de la ficha de extremos, donde se nos muestran los valores principales de tensión, las tensiones principales. Vemos la tensión principal número 1, podemos plotearla, la número 2 y así por el estilo. ¿Ok? Y también si vamos a elementos compuestos o resultados compuestos, podemos ver por ejemplo acá los resultados equivalentes de von Mises. ¿Ok? Que esto suele utilizarse mucho en diseño mecánico, pero bueno, también está la opción de plotear el estado conjunto de von Mises, que es el resultado de la operación de los extremos o de los valores de tensión principales. Y cuando nosotros los ploteamos, entonces nos muestra el estado de von Mises. ¿Ok? Asimismo, podemos estudiar la parte de parámetros que ya hemos visto, la escala, cómo se utiliza una escala automática. También podríamos hacerlo en azul, en verde, es decir, escoger un color según lo deseemos nosotros, si la escala va a ser lineal. Por último, podemos plotear las deformaciones. Vamos a ver, ploteamos las deformaciones en este caso, y ahí están las deformaciones de nuestros elementos bidimensionales. ¿Okay? Aplicamos. Por último, habla de los cruces. Entonces, de esta forma, hemos visto la manera de plotear los resultados. Ya vimos en la clase anterior para los diagramas, que son el caso de elementos unidimensionales, y ahora hemos visto los resultados para los mapas, que son el caso de elementos bidimensionales. Pero todavía nos queda hacer realmente nuestro diseño del edificio. Hasta esta clase nos hemos concentrado en la parte analítica y de modelo de nuestro edificio, pero ahora vamos a hacer el diseño normativo, y eso es lo que estaremos viendo en clases subsecuentes.